Quiero hablar acerca del cambio. Normalmente hablamos del cambio o manejamos el cambio de una manera muy superficial. No estoy generalizando, pero la mayoría de las veces creemos que el cambio lo va a hacer Cristo en nuestras vidas automáticamente. Y a ver, déjame, antes de que se malinterprete eso, hay un cambio cuando Cristo viene en nuestras vidas. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Sí hubo un cambio interno en uno, pero al cambio que me refiero es necesitamos cambiar de acuerdo a quien soy en Cristo ahora, ¿no? Ahí es donde muchas veces se puede uno perder o se puede uno quedar esperando el cambio, ¿no? Escuchamos que Dios quiere cambiar tu vida y lo hace de acuerdo a esta escritura, ¿no? También la escritura nos menciona que nos sacó del reino de las tinieblas al reino de luz, que de ser esclavos ahora somos hijos, que fuimos adoptados, ahora somos coherederos con Él. No solamente eso, pero también la escritura nos menciona que somos colaboradores con Él. Eso quiere decir que trabajo con Él, que colaboro. Vaya, ahorita está muy de moda la palabra colaboración, ¿no? Entonces, eso quiere decir que colaboro con Él en lo que obviamente Él quiere hacer en mi vida por medio de Él, ¿no? Efesios capítulo 3, verso 20 dice que él hará mucho más de lo que puede imaginar, pedir o pensar de acuerdo de acuerdo a su poder que actúa sobre mí. Eso quiere decir que tiene que pasar, que tiene que fluir sobre de mí, ¿no? Haber dicho todo esto, es por eso que es posible que haya una persona que pueda tener esa vida nueva en sí, ¿sí? De acuerdo a 2 Corintios capítulo 5, 17, pero no experimentar una vida nueva exteriormente. Vaya, un fruto de una vida nueva, un fruto, muchos le llaman fruto de arrepentimiento. Yo le digo una conexión con la vida que hay dentro de uno, ¿no? Juan 10:10 dice que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Y no está hablando de una vida cuando lleguemos al cielo, está hablando del tipo de vida en Él que podemos vivir aquí, ¿no? Y dicho todo esto, aquí es donde ya me quiero meter a este devocional, pequeño devocional. Creo que hay cuatro principios, o filtros que tenemos que pasar nuestra vida por medio de ellas o de ellos, ¿no? Para que podamos experimentar un cambio, obviamente basados en la palabra, son principios bíblicos, ¿no? Y Romanos capítulo 12, verso 2 dice que no imitemos la conducta de este mundo, más bien cambiemos nuestra manera de pensar, ¿no? O renovemos nuestra manera de pensar para que podamos ahora sí que experimentar la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y que perfecta, exacto. Dicho esto, a lo que voy es esto: el cambio en la vida de un creyente no es opcional. Creo que es un requisito. Creo que tenemos que cambiar constantemente. Y si pensamos que Dios nos va a cambiar de acuerdo a quien ya nos hizo en Cristo, obviamente internamente, vamos a vivir frustrados o esperando un cambio que a lo mejor no lo estoy ejerciendo. ¿Sí? A ver, y para meterme al primer filtro, ¿verdad? Lo primero que tengo que hacer es identificar. ¿Qué es lo que tengo que identificar? A ver, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Tengo que ser honestamente crudo conmigo, real conmigo, en reconocer o identificar en dónde estoy o qué área de mi vida tengo que cambiar. Ahí es donde empieza. Tengo que identificar que necesito un cambio en esta área. Tengo que identificar que necesito hacer algo en esta área o en mi vida para que pueda experimentar un cambio. A ver, la escritura nos enseña en la parábola del hijo pródigo que cuando él estaba dando de comer a los cerdos, la escritura dice, y volviendo en sí. ¿Sí? Y volviendo en sí. ¿Qué quiere decir? Que se dio cuenta
de dónde estaba. Y de hecho la escritura dice, hey, en la casa de mi padre hay jornaleros que tienen comida, que no les hace falta comida, que tienen abundancia, etcétera, etcétera. Pero él reconoció que estaba donde no tenía que estar, haciendo lo que no tenía que hacer. Y en ese momento de reconocer en dónde estaba, fue cuando empezó el cambio. Y tú y yo tenemos que reconocer, primeramente, dónde necesito ser honesto conmigo. Porque, a ver, la escritura dice también que expongamos nuestra vida a la luz de la palabra. Y, la luz lo que hace vaya, esto es muy ABC, ¿no? Pero muchas veces necesitamos regresar a esto. Pero el propósito de una luz es obviamente exponer lo que no vemos. Usted entra a un cuarto oscuro y lo que hace es prende la luz para que pueda ver, para que pueda encontrar, para que pueda evitar algún golpe o X o Y. Pero el propósito de la luz no es condenar, el propósito de la luz no es señalar, el propósito de la luz no es hacerte menos, el propósito de la luz, de su verdad por medio de su palabra, es ubicarnos, es hacernos entender que hacia donde voy no es el lugar correcto, que lo que estoy haciendo no es lo correcto y por consecuencia pongo mi vida ante la luz de la palabra y dejo que la luz refleje lo que tengo que ver, mi condición en la cual estoy. La escritura misma nos enseña, si no me falla la memoria en Mateo, que a su tiempo todo va a ser revelado, no hay nada que se pueda esconder. Sí, y de hecho también Proverbios nos enseña, o Salmos, si no me falla la memoria, los que encubren sus pecados no prosperan. Pero los que sí. Es decir, encubrir el pecado solamente te engaña, te lastima, pero los que lo exponen prosperan. Y a ver, para yo poder mostrar algo, para yo poder obtener un cambio, primero tengo que reconocer, claro que lo necesito, pero tengo que reconocer dónde lo necesito. Y muchas veces nos engañamos de esta manera. Decimos, no, la verdad, pues no lo necesito. Y nos empezamos a autojustificar, ¿no? Y empiezan a salir estas frases que, pues es que así soy yo, es que es mi personalidad, es que es mi debilidad, es que así es mi carácter. Y empezamos a autojustificar estos lugares o estas áreas de nuestras vidas donde sabemos que necesitamos un cambio, pero no quiero reconocer el lugar o el área de mi vida que necesita el cambio. Y es lo primero que tengo que hacer. Tengo que reconocer que mi vida o esta área de mi vida necesita un cambio. Segundo, tienes que ser intencional. Tienes que ser intencional. A ver, una cosa me he dado cuenta, que el cambio no llega por accidente. Madurez espiritual no llega por accidente. Una familia sana, no perfecta, sana, no llega por accidente. Una relación con tu esposo o tu esposa sana no llega por accidente. Tienes que ser intencional. Proverbios capítulo 4, verso 25 y 26, si no me falla la memoria, está diciendo el autor, traza un camino recto para que tus pies caminen sobre él. Y no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, no busques el mal. Y a ver, para que tú puedas ir del punto A al punto B, en este caso, de acuerdo a la escritura, tú tienes que ser intencional en trazar, en crear, así es como voy a llegar. Y a ver, cuando digo ser intencional, no solamente, cuando uno es intencional, lo que genera es una acción. Y yo soy de las personas que creo que la escritura dice que el justo por la fe que vivirá. Toda persona que opera en la fe, tarde que temprano toma un paso. Es intencional a tomar un paso de acuerdo a lo que cree. Sí, y tenemos que ser intencionales en tomar un paso. Y no solamente en tomar pasos, tengo que ser intencional en crear un ambiente, una atmósfera alrededor de mí, obviamente, para el cambio. ¿Ves? Si tú quieres fortalecer tu relación con Dios
y dices, bueno, a lo mejor batallo en leer la Biblia, me gustaría orar más, etcétera, etcétera. Y sabemos que nuestra relación no se basa por nuestras obras ni nada de eso, pero sabemos que exponernos a su palabra, oración, devoción, etcétera, etcétera, también nos cambia. Y si yo quiero eso, lo que tengo que hacer es crear una atmósfera, un ambiente alrededor de mí que me ayude a mantenerme intencional. ¿Qué quiere decir eso? Que si quieres leer tu Biblia todos los días, si es que te tienes que despertar temprano para hacer eso, ponga la alarma, ponga su Biblia ahí luego, etcétera, etcétera. Si quiere, no sé, sea cual sea su contexto, porque la intención lo que hace es elimina las distracciones. Porque cuando uno no es intencional, lo único que tiene dentro de uno es un deseo. Deseo cambiar, pero no tengo ninguna acción sobre de eso. Y solamente termina siendo un deseo. Sí, solamente termina siendo un deseo. Pero necesitamos, uno, reconocer primeramente dónde es que necesito el cambio. Dos, tengo que ser intencional en lo que me va a generar el cambio, lo que me va a llevar el cambio y lo que tengo que hacer, ¿no? A ver, la intención no tiene nada que ver con la emoción. Y ahorita voy a atacar eso un poquito más porque muchas veces pasa esto, ¿no? Pero no solamente tengo que reconocer dónde estoy, no solamente tengo que ser intencional, también tengo que tomar decisiones. Diga conmigo, decisiones, exactamente. Y a ver, tomar una decisión, de hecho hay algo fenomenal en la palabra decisión. Una de los significados de decidir o de decisión es que elimina liquida, o sea, elimina y liquida otras opciones. Esa es parte de su significado. ¿Sí? A ver, si tú y yo necesitamos cambios o queremos cambios en nuestras vidas, voy a tener que tomar decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que eliminar o tengo que liquidar o deshacerme de las otras opciones de decisiones que me puedan llevar una vez más a donde sé que no tengo que estar. Sí, tengo que ser intencional. Corintios, si no me falla la memoria, primera de Corintios, creo que es capítulo 4 o verso, se me fue el avión, ¿no? Pero Pablo les está diciendo, hey, yo no tiro golpes por tirar al aire, yo no corro por correr. ¿Qué quiere decir? Que hey, si voy a correr hacia una dirección. Si voy a golpear algo. Soy intencional, decido qué es lo que voy a hacer, decido hacia dónde voy a ir. Y tiene que haber una decisión. Es por eso que tienes que tomar estas decisiones. Yo esto lo he comentado en algunas sesiones, ¿no? Pero una de mis decisiones más difíciles tuve que liquidar, tuve que eliminar, tuve que separarme de mis amistades. Porque yo sabía que si seguía ahí, no iba a experimentar el cambio que sabían que había sucedido dentro de mí. Entonces, mi opción fue, tengo que eliminar esto. Y muchos me ofrecían otras opciones. Pues, ¿qué si mejor es de esta manera? ¿O qué si te quedas sin amigos? Y claro, todas esas opciones, honestamente, las pensé, las analicé, pero tuve que llegar al punto de decir, hey, voy a eliminar esto y no hay otra opción porque quiero cambiar. Y lo hice. Y por último, a ver, primero tengo que identificar, tengo que ser intencional, tengo que tomar decisiones. Y por último, tengo que ser, disculpa, tengo que ser, se me fue el avión, ¿no? Sí, disciplinado. Tengo que ser disciplinado. Sí, tengo que ser disciplinado. Aquí es donde muchos podemos hacer las otras tres cosas. Reconocer, ser intencional, tomar algunas decisiones. Pero la disciplina es lo que va a generar el cambio. Obviamente basado. Ve, las decisiones basadas en la palabra de Dios, obviamente te van a dar el beneficio del cambio. Pero si constantemente las haces, ¿qué quiere decir eso? Si eres disciplinado constantemente en eso, es inevitable no ver un cambio.
Ve, hace poquito una persona se acercó conmigo y me dice, ay, pastor, increíble cómo es que sabe la palabra y esto y el otro. Y yo por dentro así que, si supiera las repeticiones que he estado haciendo, la disciplina detrás de exponerte a la palabra, de meditar en la palabra, de recordar la palabra, es disciplina. Es disciplina. Y ve, muchas veces la disciplina la condicionamos a la emoción. Y es por eso que hay muchas personas que tienen un encuentro con Dios y perciben un cambio interno, pero su falta de disciplina los evita experimentar un cambio externo en su vida, el cual ya lo manifestó Dios con salvación. Y de repente dices, oye, ¿y fulanito de tal? No, pues quién sabe. Porque le dio nada más un mes a la iglesia y no vio el cambio, no siguió siendo disciplinado y se alejó. Le dio nada más un mes a la escritura, no empezó a ver el cambio rápido, no fue disciplinado y se alejó. Tiene uno que ser. Hebreos nos menciona eso, que no toda disciplina al principio es fabulosa o es agradable, la estoy parafraseando, ¿no? Pero al final tiene sus beneficios. ¿Y cuál es uno de sus beneficios? El cambio. Si aprendemos a cambiar constantemente es porque nos está expresando que somos disciplinados en algo. Y a ver, ¿cuál es lo opuesto de la disciplina? La indisciplina. Y la indisciplina lo que hace es te permite hacer lo que quieras, y muchas veces hacer lo que quieras no genera el cambio que queremos. Y a ver, déjame le digo una cosa, disciplina no es castigo. No lo veas como castigo. Disciplina es un sistema o es una avenida donde el cambio camina, donde el cambio va. Si empezamos a ver disciplina como eso, créeme, creo que abrazaríamos más la disciplina. Por último, déjenme les cuento estaba platicando con pues es como un doctor de salud, ¿no? Tanto físico, mental y todo ese rollo, ¿no? Y me estaba él haciendo algunas preguntas y de acuerdo a unos síntomas que yo le decía, oiga, últimamente he notado esto y esto. Y lo primero que me preguntó fue esto, me dice, ¿a qué hora te duermes? Y le digo, más o menos, me dice, no, dime exactamente a qué horas te fuiste a dormir ayer. Y le digo, no, pues a tal hora. Me dice, ¿siempre tú duermes a esa hora? Le digo, por lo regular, sí. Y me dice, ¿a qué horas te levantas? Le digo, muchas veces me levanto por lo regular a tal hora. Me dice, estás durmiendo muy poco. Y yo, chale. Y me dijo esto, me dice si no empiezas a dormir lo que el cuerpo necesita, no importa lo que hagas, esto se va a seguir manifestando. Y luego soltó esta frase, tienes que ser disciplinado. Y ahí fue cuando yo dije, al principio sentí que era un castigo, pero luego dije, no es cierto. Si soy disciplinado, por consecuencia, si hago lo que me está diciendo que haga, por consecuencia voy a obtener lo que ahorita no tengo y quiero. Y lo necesito. Entonces me empecé a disciplinar y cada vez que lo quería ver por ese lente de, no, me recuerdo, ¿sabes qué? Es el camino, es la avenida, es la vereda por donde el cambio camina. Entonces voy a ser disciplinado. ¿Por qué no te pones de pie conmigo y déjame hacer una oración?